7:53, amigos, en esta mañana caliente en términos electorales que estamos regresando, parece, al verano. Se encuentra con nosotros Fernando Tuesta, Luis Abelui, para analizar la coyuntura electoral, el debate que pasó, las denuncias y, por supuesto, los debates que se vienen el fin de semana. Gracias, señores, por estar con nosotros esta mañana. Luis, ¿importa el debate técnico? ¿Importó? ¿Puede tener algún impacto? ¿Cuál es la consecuencia? Mira, honestamente yo pienso que el debate técnico tiene un impacto marginal, si es que lo tiene, definitivamente no es sustancial. Y uno de la calidad del que hemos visto anoche, del que ha ocurrido anoche, no es pues algo que vaya a levantar mucho a la gente, ni vaya a decidirle el voto en un otro sentido, o cambiarle de parecer. Entonces, en ese sentido, y además sumándonos al hecho de que, al objetivo de que la gente no cree en las propuestas, que la profesión de político está tremendamente desprestigiada, pues no hay un impacto grande. Fernando, pero la gente no cree en las propuestas porque de todas maneras lo que se vio son, digamos, discrepancias programáticas, por lo menos me parece, no sé si digno de rescatar, pero no estamos pues frente a dos propuestas que sean iguales, ¿no? O sea, es decir, se ha hablado sobre el tema tributario, ¿no? Por el lado de PPK, se ha hablado pues el enfoque en seguridad ciudadana también, ¿no? Se vieron, claro, al final se intenta, ¿no? Juan Sheput intenta dar un mensaje como que retrotrae, ¿no? Al viejo fujimorismo, ¿no? Y bueno, Klimper llama mamotreto. Ok, no importa de un lado, pero sirve al menos para iluminar las diferencias, porque si no, pues lo más fácil es decir, no, todo es lo mismo, ¿no? Más o menos. ¿Tú te acuerdas algún debate de esta naturaleza en otras elecciones? No. Bueno, han habido, y no te acuerdas, pero sí han habido. Y no te acuerdas tú, que eres una persona que sigue la política de manera detallada. Tú te puedes imaginar al elector promedio. Han habido debates de jefe de plan de gobierno, han habido debates de vicepresidentes. La gente le presta poco atención. Nadie está delante del televisor hora y media para escuchar a 10 personas que hablan sobre temas muy especializados. Por el otro lado, la gente tiene los instrumentos, el elector promedio, incluso podemos hablar nosotros mismos, como para poder evaluar y decir sobre seguridad ciudadana, tal o cual programa es mejor. Y entonces yo creo que los debates, siendo interesantes, importan ni siquiera a la élite, a los especialistas, a los necesitados por su trabajo, tú, nosotros, pero somos muy pocos. Y entonces, quienes tienen que traducir en ideas claras, que sean coherentes, pero que además que empaten con la gente, son los candidatos presidenciales. La gente quiere escuchar a los candidatos presidenciales, no quiere escuchar al suplente, vicepresidente, a los técnicos que podrían hacer, algunos de ellos, estar en esta mesa o en la otra. Porque las diferencias entre ellos es que la verdad, algunos de ellos han entrado, digamos, en el tiempo suplementario, otros un poquito más antiguos, pero las diferencias no son tales porque los debates especializados llevan a que la gente no tenga esa capacidad, posibilidad, instrumentos para poder evaluar de manera Y entonces esto, Luis, ¿qué nos lleva hacia los debates presidenciales que vamos a tener? Bueno, vamos a tener 2 debates, lo cual es bastante saludable. ¿Qué pasa con, digamos, cuando se reparte el debate en 2? ¿La atención se diluye? ¿De repente la gente va a tener una posibilidad de ver, este lo ganó uno y este lo ganó el otro? ¿Es poco también el margen que se juega o realmente sí podemos tener expectativas con respecto a los resultados de estos debates ya con los candidatos? Mira, con los candidatos, de hecho, se han decidido elecciones, ¿no? O sea, debates, el de Llanta con la señora Keiko en la elección pasada. El tema de las esterilizaciones forzadas fue clave para que Ollanta se disparara 2 puntos con lo que finalmente ganó. Así que, y yo coincido con Fernando, la gente quiere ver a los candidatos hablar sobre sus propias propuestas. Mientras lo diga el equipo económico, o el equipo de la seguridad, o el equipo de los cuantos, finalmente son como ministros, o los futuros ministros, y todos sabemos que los ministros además son fusibles, ¿no es cierto? Entonces no llevan... Los técnicos que se alquilan, como decía Luis Bedoya. Más o menos, pero... Y en esta campaña yo creo que más o menos, ¿no? Puede ser, pero más allá del hecho de que se compre el rollo político, no político, o técnico, no técnico, el tema de que un candidato a la presidencia se pare y diga y se comprometa con una determinada cosa es bastante diferente y tiene un peso muchísimo más fuerte para la población en general, para la audiencia en general, que lo diga el señor Cuba, o que lo diga el señor Torne, o que lo diga la señora... Bueno, que lo lea, que lo lea. Que lo lea, ¿no? Casi entonces, un debate en ese sentido, ¿no? ahora, cuán impactante, cuán interesante, cuán tenso podría ser ese debate, a mí me quedan serias dudas, ¿no? Porque las capacidades oratorias de ambos, siendo la señora
Keiko bastante más, digamos que articulada y disciplinada en ciertas cosas, cuando la sacas de su zona de confort, pierde los papeles. Pero yo no sé si sea capaz el señor Kuczynski de sacarlo de su zona de confort. Esa es mi Ahora, impresión. en una situación, Fernando, tan ajustada como esta, ¿no? Efectivamente, ayer Ipsos nos ha dado pues un empate prácticamente pues cerrado. Y Luis recordaba cómo, efectivamente, hay que recordarlo otra vez, las últimas segundas vueltas estamos hablando de 500.000 de votos, de diferencia, o sea, un punto, ¿no? En fin, Alan García me parece que le sacó un poco más a Ollantaytamala, pero la última vez entre Ollantaytamala y Keiko Fujimori fueron menos de 500.000 de votos. 4%. Exacto, ¿no? Es decir, acá sí cada voto cuenta, o cada punto cuenta, o cada medio punto cuenta. Cuando estamos hablando donde claramente una situación en la cual ya se dio una migración de votos, digamos, antifujimoristas en masa hacia Pedro Pablo Kuczynski, y uno, probablemente los estrategas, ¿no?, del propio Kuczynski dicen, bueno, ¿qué cosa es lo que va a definir esta elección?, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que se incline esta balanza? Estos electores descreídos, donde de repente básicamente le da igual si es fujimorismo o antifujimorismo, de repente ese ya no es el punto, el centro de la discusión. ¿Cómo un debate los puede convencer? ¿Cómo? Porque estamos un poquito a tientas, es un poco oscuras, es una labor bien de filigrana la que se vive en estas semanas. Es bien difícil porque sale de tu misma, lo que acabas de señalar. El que está el descreído de la política, de los partidos, etcétera, no ve debates, pues. No es el descreído que está buscando mucha información y trata de ver qué le dicen los candidatos. O sea, al contrario, son los resistentes porque justamente están decepcionados de la política, etcétera. Las segundas vueltas no se hacen para el 100%. Las segundas vueltas se hacen campañas para 15, 10%, nada más. Es una microelección. Como en Estados Unidos, como es bipartidismo, digamos, intenso en las campañas, se hacen por un reducido número, porque los otros ya decidieron. Probablemente los que vieron el debate ayer son los que ya decidieron. Y nada le va a hacer cambiar. Un debate no le hace cambiar a este tipo de elector. Y entonces, lo que importa no es solamente lo que se observa esa hora y media en términos racionales. Lo que importa es qué cosa transmites. Y en ese sentido, Keiko sí ha tenido mayor eficacia en su relación con el elector, porque ha ido a empatar, a conectarse mucho más con las emociones. El caso de Pedro Pablo Kuczynski es un candidato de naturaleza más racional. Incluso los puntos fuertes sobre él es su experiencia, ¿no? Una persona que ha tenido muchos años, digamos, en el mundo en general, no solamente peruano, ha trabajado en muchos ámbitos, conoce, etcétera, es racional. Con Keiko Fujimori no. Y es por eso que el caso de Keiko, yo creo que el antifujimorismo ha llegado a su tope. Entonces, ¿dónde están esos electores? Están distribuidos en todo el país. Los indecisos, pero sobre todo en el sur, más concentrados, nivel socioeconómico D y E, sobre todo esto último, zona rural, acá también en Lima. ¿Qué cosas están haciendo sobre todo Pedro Pablo Kuczynski? Porque por más que sea el empate técnico, si tú tomas, digamos, desde la primera vuelta ahora, por lo general vamos a tener ligeramente mejor a Keiko Fujimori. Y esto puede no cambiar. Quien tiene que hacerlo cambiar es PPK. En los últimos días han cambiado, parece ser, la estrategia. Aparece una persona mucho más decidida, está dando en los puntos digamos, más sensibles y vulnerables de la candidatura de Keiko, que es el tema de la corrupción. Si es que este tema de la DEA se prolonga y tiene realmente una envergadura mayor, le puede dañar a Keiko Fujimori. Luis, efectivamente, si el antifujimorismo llegó al tope, el discurso clásico, digamos, del antifujimorismo tiene mucho que ver con el autoritarismo, más incluso que con la corrupción, ¿no? Es decir, el mensaje, ¿no?, que se ha mandado es muy prodemocracia, ¿no?, es anti-autoritarismo, recordar lo que fue, pues, la palabrita esta, el copamiento, ¿no?, de las instituciones y en general de la sociedad civil y de la prensa que tuvo el fujimorismo, pero la corrupción
no había ingresado con tanta fuerza de repente hasta los últimos días. Una denuncia como la que se presenta ayer, por supuesto, lo que uno piensa, independientemente de los cuestionamientos que ya cargaba Joaquín Ramírez, probablemente es, oiga, ¿de dónde Keiko Fujimori sacó 15 millones de dólares? ¿Eso es la plata? Cuestionamientos que ya cargaba Joaquín Ramírez probablemente es, oiga, ¿de dónde Keiko Fujimori sacó 15 millones de dólares? ¿Eso es la plata del viejo Fujimori? Si es que vamos en la línea, verdad, ¿no? Si es que la denuncia tiene algún sustento. La coincidencia es bien interesante, además, sobre todo como lo del CTS, ¿no? 15 millones de dólares. Eso siempre son los 15, siempre ¿no? son 15, ¿no? El número mágico. No, y los 15 millones que le quieren quitar ahora a Vladimiro Montesinos al final de mes en Luxemburgo, que va a haber una audiencia también, también es sobre 15 millones, parece la cábala. ¿Qué efecto puede tener una denuncia como estas en momentos, hay que todavía aclarar mucho, pero a mí lo que me llama la atención es que aparezca el propio señor de la DEA reconociendo que hay una investigación en curso? Claro, nos deja como un poquito en pindingas, ¿no? Claro, pero a mí seguramente se va a saber más. ¿Puede tener un efecto en este electorado flotante que nos menciona yo creo que esto Fernando? más bien sí tiene un efecto importante en el electorado, en los indecisos, ¿no es cierto? 15, 20%, no creo que 20 ya, pero alrededor de 15, yo creo que sí. O sea, ahí sí hay un impacto muy potente de esto, pero me atrevería a decir incluso que si esta... En realidad está en uso de investigación, porque no es necesariamente una denuncia per se. O sea, si fuese una es denuncia el reconocimiento de una investigación. Claramente, ¿no? Básicamente, si esto continúa y se siguen abriendo cosas, porque yo tengo la sensación, igual que Fernando, como decíamos fuera de cámaras, que esto es solamente el comienzo de una cosa bastante más grande, porque no lavas 15 millones de dólares, ¿no? Si fuese verdad, no lavas 15, acá lavas 100, 150, 250. Entonces, es una cifra si es verdad esto, tiene un impacto muy fuerte en los indecisos, que son los que van a decidir esta elección claramente, ¿no es cierto? Y yo creo que también tendría un impacto relativamente importante, dependiendo de cuán grande se termine siendo este asunto, en la votación que hubiera sido fija de Keiko Fujimori. Para terminar, Fernando, porque esos indecisos, ese bolsón de 15%, lo hemos conversado antes, en realidad el voto en blanco casi desaparece en una segunda vuelta. O sea, al final la gente toma una decisión reduce, y probablemente el nulo llega en 4%. Entre los dos, entre los dos suman 8%. Si tenemos en realidad 18, 19% entre indecisos, nulos y blancos, de los que ahora señalan, esto se reduce a 8, por lo tanto estamos hablando de conquistar entre 8 a 10%. Es que lo interesante es que incluso estamos hablando del descreído, que no opta por nadie en primera vuelta cuando tiene 20 candidatos, ¿no? Al final se inclina por una de estas dos opciones cerradas. Pero los que votaron en blanco, pero hay algunos que votaron por alguno de los terceros candidatos y van a votar nulo y viciado. Acuérdate que estos están muy concentrados. Que no se sientan representados. Pero además están concentrados en el sur. Balotaje. Están concentrados en el sur. Ahora, las decisiones políticas que están tomando algunos partidos tipo Acción Popular, sobre todo, y Perú Posible, no tienen ahora ningún impacto. Distinto hubiera sería, sumado de repente antes. Quizás si hubiera sido el APRA, la izquierda, de manera decidida y movilizando a su gente, estamos hablando de quizá 1 o 2%. Cuando se dice los partidos no tienen capacidad de endosar, eso es cierto, candidatos, pero no quiere decir que nada. Que nada. Y acá de lo que se está tratando es de porcentajes, lo que tú has señalado al inicio, efectivamente, porcentajes pequeños pero que suman. ¿Quién quisiera ese 2%, no? Pero ¿sabes qué? Finalmente, sí. Una cosa es arrancar del blanco para ti o el nulo y otra cosa es arrancártelo a ti. Esos votos del otro valen doble. Por supuesto. Esos valen doble, porque tú pierdes uno y yo gano otro, ¿no? Claro. Como dirían en el fútbol, ese es rival directo. Por supuesto. Y ahí, bueno, en fin, vamos a ver quién tiene más capacidad o más riesgo, mejor dicho, es más vulnerable de perder sus propios votos, que también va a ser un punto esencial. Luis, Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta mañana la cosa se pone cada vez más interesante y cada vez más de infarto. 8:07 de la mañana, me voy a ir un corte y regreso de inmediato.